si BQ es igual a QA, si a esto le pongo, por ejemplo, una variable A, esta longitud también vale A, el A al cuadrado resulta ser igual a 2A. Esto sería 2A, de donde puedo observar que acá tengo es un triángulo notable de 1 a 2, ¿no? Los catetos están en la relación de 1 a 2, entonces este ángulo mide 53 medios, ¿verdad? Ahora, como esta es la diagonal del cuadrado, estos ángulos también son iguales y evidentemente cada uno de ellos mide 45 grados. Finalmente tienes acá, mira, boomerang, ¿no? Entonces podemos decir acá que 90, ya para darle solución a este problema, es igual a teta más 45 más 53 medios, ¿no? Realizando las operaciones, teta me queda 37 medios. Bueno, como en el paralelogramo, los lados opuestos son paralelos, entonces estos ángulos alternos internos son iguales. Acá corresponde teta igual a él. El lado CD del paralelogramo vale 5. Y como él es un triángulo isósceles, esto también vale 5. Este es un triángulo isósceles. Vamos a suponer acá que alfa, ¿no? Si él es alfa y él es teta, se nota que alfa y teta suman 90, ¿no? Teta más alfa es igual a 90 grados, ¿está bien? Pero también, si usted recuerda, una propiedad bien simple, ¿no? En la parte de líneas paralelas, ángulos entre líneas paralelas, recuerda que cuando tú tienes un par de líneas paralelas ahí, secantes a los lados de un ángulo, entonces recuerda que este ángulo con este otro ángulo te dan este ángulo de acá, ¿no? O sea, x es igual a alfa más teta, en tanto estas líneas sean paralelas. Si no, pues no vale. Esto vamos a aplicar en el problema, ¿no? Si te das cuenta, como estas líneas son paralelas, entonces este ángulo que acá vale 90 grados resulta ser la suma de este ángulo con este otro, ¿no? Si este ángulo con él suman 90 y yo sé que teta y alfa suman 90, entonces si él es teta, él tiene que ser alfa. ¿Qué pasó acá? Triángulo isósceles, ¿no es cierto? Entonces, como él es 3, este triangulito de acá, como es isósceles, él vale 3. Y sabemos que los lados opuestos del paralelogramo son iguales, por lo tanto x me vale 8 unidades. Y mn es igual a nd. Ok, eso lo vamos a simbolizar así, ve. Este segmento igual a este otro. Ok, según esto calcule, bueno, dice x. Hay un error ahí, ¿no? La corrección sería calcule teta, ¿ya? Calcule la medida de este ángulo. Piden hallar teta. Muy bien. Si te das cuenta, en el rombo, ¿no? Recuerda que los cuatro lados en el rombo son iguales, ¿no? Y también, si trazas la diagonal, ¿no? En el rombo, los cuatro lados son iguales. Si trazas la diagonal, recuerda que la diagonal biseca al ángulo, o sea, lo divide en partes iguales, ¿no? Y así que este ángulo va a ser igual a él. Y también van a ser iguales a estos otros dos ángulos. Eso es lo que pasa en el rombo. Otra característica de esta figura, de este paralelogramo, es que al trazar la otra diagonal, estas son perpendiculares
Y se sigue cumpliendo, se sigue verificando que estos ángulos son iguales. O sea, la diagonal biseca al ángulo interior. Entonces, en el gráfico de nuestro problema, dado que este ángulo mide 24, es la diagonal del rombo, entonces este ángulo también mide 24. También el rombo presenta simetría axial, ¿no? Entonces la diagonal es parte del eje de simetría. Entonces, si trazamos esta línea, por la simetría axial que presenta el rombo, este ángulo se repite acá, es igual a él. Y para el triángulo isósceles acá, ¿no? Este ángulo también es igual a θ. Luego vemos que la suma de estos dos ángulos me da acá el ángulo exterior por propiedad. Esto vale 2θ. ¿Ven? También podemos notar que en el triángulo acá BCN, la suma de estos dos ángulos interiores me da acá este ángulo exterior. O sea, todo este ángulo debe ser θ más 2θ, 3θ. Pero ya habíamos advertido que la medida de este ángulo en el rombo es igual a la medida de este otro ángulo, ¿no? Porque los ángulos opuestos son iguales. Este ángulo vale 48, entonces este ángulo también tiene que ser igual a 48. De acá que la suma es 180, es decir, 3θ más 48 grados sexagesimales es igual a 180. Por lo tanto, de acá ya podemos despejar θ, ¿no? Esto sale 132 entre 3 son 44. Bien, esa sería la respuesta. Sea A, B, C, D un cuadrado de centro, él es el centro del cuadrado. ¿Ya? Y en AB y en AD se ubican los puntos P y R respectivamente, ¿no? Acá en AB se ubica el punto P y en AD se ubica el punto R. Correcto. Tal que PQDR es un rombo. PQDR es un rombo. Este cuadrilátero, cuya región se ha pintado de amarillo, es un rombo. Solo que O, el centro del cuadrado, pertenece al lado PQ del rombo. Calcule la medida del ángulo QDR. QDR. Bien, se nos está pidiendo calcular la medida de este ángulo. Acá le ponemos la variable X. Ya. Entonces, como se trata de un paralelogramo, los ángulos correspondientes acá son iguales. Como él es el centro del cuadrado y estas líneas son paralelas, dado que son paralelas, el ángulo acá es 90. Este punto es el punto medio de todo este lado. Ok, entonces vamos a suponer que este segmento, vamos a poner una variable que sea A, por ejemplo. Ya. Este lado de acá que no lo conocemos, sin embargo se sabe que esta longitud es mayor que esta otra, ¿no? ¿En cuánto es mayor? Vamos a ponerle en B, por ejemplo, ¿ya? Que esto sea A más B. Pero como él es el punto medio de todo este lado del cuadrado, si este es A más B, esta longitud de acá también vale A más B. Entonces el lado del cuadrado es 2A más 2B. El lado del cuadrado es 2A más 2B. 2A más 2B. Y acá vemos que esto también vale 2A más 2B, pero si acá tengo A, este segmento QR sería A más 2B. Pero esto es lado del rombo.
Del lado del rombo está quedando A más 2B. Quiere decir que esta longitud, lado del rombo, también vale A más 2 más 2B. Entonces, ¿qué notamos de este triángulo de acá? Que voy a sombrear. Que para ese triángulo los lados están en progresión aritmética, ¿no es cierto? Ahí tenemos A más B y A más 2B. Si los lados están en progresión aritmética, eso es característica de un triángulo notable de 37 y 53. Si acá aplicamos Pitágoras, ¿no? O sea, A al cuadrado más A más B al cuadrado igual a A más 2B al cuadrado, se va a calcular que A nos va a quedar igual a 3B, en realidad, ¿no? Dentro de lo que es el triángulo rectángulo PAR, aplicando Pitágoras. Entonces, tenemos acá 3, esto sería entonces 3B. Si A vale 3B, esto sería 4B, ¿bien? Ahí. Y esto sería 5B. Tenemos triángulo notable de 3, 4, 5. Por lo tanto, X se nota que es igual a 53 grados sexagesimales. ¿Ya? Sería la solución. Si RD es igual a 6, calcule la distancia entre los centros de A, B, C, D. Este es el centro de A, B, C, D. Y el centro de APQR. Y este es el centro de APQR. Me piden esa distancia entre ambos centros. Muy bien. Sabemos que el centro del cuadrado se ubica sobre su diagonal. Y el centro también del rectángulo está ubicado, ¿no?, sobre la diagonal. Por otro lado, si nosotros observamos con cuidado estos dos triángulos rectángulos, esto que estoy sombreando en este momento, este triángulo rectángulo, si tú lo observas y lo comparas con este otro triángulo rectángulo, te vas a poder dar cuenta que son congruentes, ¿no? Es una situación que ya se ha estudiado dentro de lo que es el cuadrado. Recuerda pues lo siguiente, mira. Si tienes acá un cuadrado, ¿ya?, y trazamos una recta que pase por uno de sus vértices, se sugiere trazar a partir de estos vértices las perpendiculares hacia esa recta. De esa manera, estos triángulos de acá son congruentes, porque mira, este lado es igual a este lado, ¿no?, en el cuadrado. Si él es teta y él es alfa, la suma es 90. Como él es 90, entonces esto debe ser teta, y en este otro triángulo rectángulo esto debe ser alfa. Ángulo, lado, ángulo. Entonces los triángulos de acá resultan ser congruentes, ¿no? Es una situación que se ha estudiado. Entonces, es por ello que decimos, ¿no?, que si este es un cuadrado, acá se ha trazado esta perpendicular, tienes acá esta otra perpendicular, entonces estos triángulos son congruentes, ¿no? Si este ángulo de acá, por ejemplo, mide alfa y él es teta, entonces acá él será alfa y este ángulo de acá será teta. ¿Bien? Ángulo, lado, ángulo. Si a él se lo pone 6, el lado del cuadrado de la parte superior también será igual a 6. Que lo voy a representar acá. Esto vale 6. Esto vale 6 también acá. Esto vale 6. ¿Verdad? Ya, ahora, eso por un lado. Para hallar esta longitud, nota que las diagonales del cuadrado y el rectángulo tienen un punto en común. El punto que tienen en común las diagonales del cuadrado y del rectángulo es el vértice A. Entonces vamos a trazar a partir de A. Voy a trazar a partir de A las respectivas diagonales, ¿no? Voy a tener acá la diagonal
a AQ, que contiene al centro del cuadrado, y la diagonal AC, que contiene al centro del rectángulo. Ahí está. Ahora, como son centros, sabemos también que este punto, centro del cuadrado, es punto medio de toda esta diagonal, o sea que este segmento y este otro son iguales, ¿no es cierto? De igual manera, este punto es el punto medio de toda esta diagonal. Quiere decir que estos dos segmentos son iguales. Bien, lo voy a representar con estos símbolos. Ahí ve. Estos dos segmentos de acá son igualitos los dos, ¿no? Ahí ve. Este segmento y este otro segmento son iguales. Ya está. Entonces, eso ya nos da una idea, ¿no es cierto? Basta con trazar en este cuadrado la diagonal QC para terminar de formar acá un triángulo en el cual se nos pide calcular la longitud de la base media, ¿no? Si todavía no lo puedes notar, vamos a sombrear ese triángulo para que puedas distinguirlo mejor. Entonces, en este triángulo se nos pide calcular prácticamente la base media. Entonces, en este cuadrado, como el lado vale 6, la diagonal vale 6 raíz de 2, por base media x es la mitad de 6 raíz de 2, o sea, 3 raíz de 2. Bueno, el rectángulo es una figura que presenta simetría axial y también presenta simetría central. Entonces, podemos nosotros aprovechar esa simetría. Tenemos la diagonal y como acá hay simetría respecto al centro, ¿no? A ver, vamos a hacer un breve repaso de este cuadrilátero, que es muy importante. Yo tengo acá un rectángulo. Entonces, ¿no? Presenta simetría respecto del centro. Ahí. Pasa que a la hora que usted traza una línea así, que pase por el centro, siempre este segmento va a ser igual a él, siempre. Si trazo por acá un segmento que pase por el centro, este segmentito de acá siempre va a ser igual a él por la simetría central. De igual manera, si yo tengo acá un rectángulo y tengo su diagonal por acá, debido a esa simetría central, al trazar esta perpendicular y esta otra, entonces este segmento es igual a él. Este segmento es igual a él. También eso se puede corroborar con la congruencia entre estos triángulos rectángulos. Eso vamos a aplicar en el problema. Si tú te das cuenta, acá en el problema tenemos la diagonal, la perpendicular, entonces me apresuro a trazar la otra diagonal. Ahí está. 90 grados. Y por la simetría, este segmento es igual a él. 53 medios acá. 53 medios, porque este es 90. 53 medios en este triángulo rectángulo, altura 53 medios. Tenemos entonces que este triángulo rectángulo es notable. Es un triángulo rectángulo notable de 53 medios. Y si la hipotenusa de ese triángulo rectángulo
es igual a raíz cuadrada de 5, entonces es fácil darse cuenta que los catetos son iguales a 1 y a 2. ¿Cuál es el cateto que vale 1? Si él es 53 medios, este es raíz de 5, este cateto h es el que vale 1 y este otro sería el que vale 2. Por la simetría, esto vale 1, esto vale 2. ¿Cierto? Ahora, la solución parece estar acá en este triángulo rectángulo. De hecho, que está acá. En este triángulo rectángulo ya tenemos uno de los catetos, ¿no? Este cateto de acá, este que vale 2. Les faltaría solamente conocer el otro cateto. Para ello, como este de acá es un triángulo rectángulo notable de 53 medios, si este cateto vale raíz de 5, este otro cateto vale 2 raíz de 5, y creo que lo más importante es que en ese mismo triángulo la hipotenusa es este valor por la raíz cuadrada de 5. Raíz de 5 por la raíz de 5, todo este cateto vale 5, ¿no? A ver, te explico acá un poquito más lento. Yo tengo un triángulo rectángulo de 53 medios. Ahí ven, triángulo rectángulo. Si este cateto es como n, este cateto es el doble 2n, y la hipotenusa es n por la raíz cuadrada de 5. Ese es el triángulo rectángulo notable que estamos aplicando acá en el problema. Entonces, n hace las veces del raíz de 5. Por eso es que acá es 2 raíz de 5. Y la hipotenusa, que es todo esto, tiene que ser este valor por la raíz cuadrada de 5. Este valor por la raíz cuadrada de 5 resulta ser igual a 5. Si todo esto vale 5, acá tengo 1 y acá tengo 1, acá me resta 3 unidades. Finalmente, en este triángulo rectángulo aplico el teorema de Pitágoras y esto me está quedando raíz cuadrada de 9 más 4, 13. Muy bien, se nos pide calcular la medida de este ángulo. Ahí ve. Bueno, para calcular la medida de ese ángulo, vamos un poco a examinar la figura. Como este es un cuadrado, este ángulo de acá se conoce, vale 45 grados, porque es diagonal del cuadrado. Y acá vemos algo interesante, ¿no? Si este lado del cuadrado es igual a r, este también es igual a r, y el ángulo de acá vale 90. Acá sucede algo muy interesante en esta figura. Lo voy a trazar acá, así nomás, lápiz. Quiero que notes algo en este triángulo. Aquí, para este triángulo, hay algo muy interesante. Algo muy interesante en ese triángulo. Si usted recuerda, en algún momento hemos visto la propiedad del trípode, ¿no? Hay unos videos anteriores. La referencia está en la pantalla, ¿no? Para que puedas ver, para que puedas recordar el trípode o el circuncentro, alias trípode le habíamos puesto. Fíjate que para ese triángulo justamente estos lados son iguales, él es 90 y él es 45, ¿no? Esta es una situación que ya se ha visto en su momento. Mira, cuando tú tienes un triángulo, ¿ya? Y resulta que tienes acá un punto que equidista de los vértices del triángulo, de tal manera que si este ángulo es el doble de la medida de este otro ángulo, entonces este punto de acá se llama circuncentro.
Este punto de acá es el circuncentro. Y que con eso, que la distancia del circuncentro a este vértice del triángulo de azul, si es X, resulta que ese X también es igual a R. Su demostración y otros también recíprocos de esta propiedad la podemos ver en este video que ya les estoy comentando, ¿no? En el video anterior. Esto vamos a aplicar en el problema, ¿no? Date cuenta que justamente estos dos segmentos son iguales para este triángulo y este ángulo es la mitad de la medida de este otro ángulo. ¿Te das cuenta? Entonces eso quiere decir que la distancia desde A hasta este vértice también es igual a R. También es igualito a R. Son iguales, ¿no? Pero también podrás observar lo que está pasando en torno a este punto. Este ángulo, si tú le llamas alfa, y este ángulo, si le llamas teta, bueno, pues alfa y teta suman 90 grados dentro de este cuadrado, ¿no? Él es 90, pero él también es 90. Entonces, si él es teta, acá me resta alfa, ¿no es cierto? Ahí está, ¿ven? Los ángulos son igualitos. Entonces, este de acá es lado del otro cuadrado. Vamos a llamarle que sea de longitud A. Este lado vale A también. Y esta longitud es igual a esta otra, igual a R. Entonces, observa que estos elementos R, alfa, A, se repiten acá. R, alfa, A. Esto nos lleva a buscar una congruencia, ¿no? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces, a la hora de unir estos dos puntos, se terminan de formar dos triángulos congruentes. A ver, triángulo A, D, G, congruente con el triángulo DCE. Muy bien. Esto es por el criterio lado, ángulo, lado. Entonces, según esto, acá a alfa se le pone R, en el otro alfa también tiene que oponerse el R, ¿no? Por eso es que C es igual a R. De donde se nota que ese triángulo es isósceles. Eso ya nos permite observar que este ángulo de acá, dentro de este cuadrado, y el ángulo que está por acá, por la simetría axial en el cuadrado, son iguales. Teta. Entonces, este triángulo rectángulo y este otro también son congruentes. Este segmento y este otro son iguales. Pero si el lado de este cuadrado vale A, esto vale A, acá sería entonces, le corresponde a medios, y acá también le corresponde a medios. De 1 a 2, este triángulo, así como este otro, son notables de 53 medios. Muy bien, este ángulo, que al inicio le habíamos puesto teta, en realidad me vale 53 medios. También en este boomerang de acá, yo puedo plantear que X más 90, ¿cierto? X más 90, en este boomerang, X más 90 más 53 medios es igual a 135 grados. Yo lo planteo, X más 90 más 53 medios es igual a 135 grados. 6 hexagesimales, eso es 45 menos 53 medios, de donde ya X es conocido y me está quedando 37 medios. Sean A, B, C, D y O, P, Q, R
paralelogramos, tal que O es el centro de ABCD. P pertenece a BC, Q pertenece a CD, R pertenece a AD. PC es igual a 2 y RD es igual a 5. Calcule AD. Se nos pide calcular todo este lado del paralelogramo ABCD. Muy bien, esto es lo que nos piden allá. Bueno, dado que él es el centro del paralelogramo y como ya hemos visto, todo paralelogramo en realidad, no solamente los rectángulos, sino que todo paralelogramo presenta simetría central. A la hora de prolongar este lado del paralelogramo de amarillo, por la simetría, si él es 2, esta longitud de acá también vale 2. Acá, de acá hasta acá. Y también la longitud de estos segmentos, si él vale A, esto de acá también vale A. Son iguales. Estos dos segmentos de acá son iguales. Por otro lado, tenemos que si esto es un paralelogramo, los lados opuestos también son iguales. Si él es B, esto vale B. Si él es A, esto vale A. De donde se puede observar lo siguiente, mira, observa, este triángulo de acá con este otro triángulo que tengo formado a la hora de trazar la diagonal del paralelogramo de amarillo. Tú sabes que como estas líneas son paralelas, los ángulos correspondientes son iguales. ¿Bien? Entonces, si tú comparas este triángulo con este otro, te darás cuenta que son congruentes. Por el caso lado, ángulo, lado. Igual ángulo, igual lado. Entonces este triángulo es congruente a este otro. Quiere decir que los ángulos homólogos son iguales. Si él mide alfa, este ángulo debe medir alfa. Por la congruencia. Como acá los ángulos correspondientes son iguales, estas líneas resultan ser paralelas. Que esta longitud es la que me piden hallar. Tengo 5 y acá tengo 2, ¿no? Me faltaría conocer la longitud de este segmento. Le sumo 5 y le sumo 2 y ya tengo todo X, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a calcular este segmento, que por cierto es igual a él. Y es igual a él por el hecho de que estos triángulos de acá son congruentes. Tenemos acá una situación muy interesante. Mira, en este trapecio, este es un trapecio, esta línea es paralela con las bases, entonces vendría a ser su base media. Por lo tanto, este punto de acá es punto medio de todo este lado, ¿no? Este segmento y este otro segmento son iguales. Entonces ya con eso tengo bastante, ¿no? Si tú prolongas este segmentito acá y prolongas acá este otro, en este sentido, ¿no? Ahí te das cuenta. Entonces este triángulo es congruente con este otro. Eso lo sabemos muy bien. Ángulo, lado, ángulo, igual ángulo, igual lado, igual ángulo. Si él es 2, esto de acá vale 2, ¿no es cierto? Muy bien. Y además estas líneas no dejan de ser paralelas. No dejan de ser paralelas. Pero date cuenta que este cuadrilátero es otro paralelogramo, ¿no? Estas son paralelas, estas son paralelas. Si esta longitud es 7, ¿no? Esta longitud de acá también es 7 en el paralelogramo. Y también observa que este otro cuadrilátero también es un paralelogramo, ¿no? Entonces, si él es 7, esta longitud de acá también es 7. De repente hay algo que está quedando suelto acá, ¿no? Porque esto es un paralelogramo. Porque estos son paralelos. Estos son paralelos. Y además este segmento es igual a él. Por lo tanto, él es un paralelogramo. ¿Ves? Si él es 7, él es 7. Luego X
ya se puede calcular, se nota que este x es igual a 2 más 7 más 5, es 7 y 7, 14. En un paralelogramo ABCD de alturas 6 y 8, mira, como él es un paralelogramo, tiene dos alturas. Una es la distancia entre estos lados, que vale 6 por dato, y la otra altura es la distancia entre estos lados, que por dato vale 8. Esas son las alturas de este paralelogramo, ¿no? 6 y 8. Luego dice acá las bisectrices de A y B. Desde A se traza la bisectriz, desde B se traza la bisectriz, se intersecan en el punto P. Ahí está, ¿no? Se están intersecando en P. Calcule la distancia de P hacia CD. La distancia de P hacia CD viene representada por la longitud del segmento perpendicular trazado desde P hacia CD. Esta distancia me piden allá. Muy bien. Para encontrar esa longitud, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Mira, como tiene bisectriz, vamos a usar teorema de equidistancias para la bisectriz. Por este punto voy a trazar una línea acá que sea perpendicular a las bases de este paralelogramo. Perpendicular acá, perpendicular acá. Como esta es bisectriz, observa que a la hora de prolongar esta altura, acá también es 90, debido al paralelismo de estos lados. Y como esta es bisectriz, teorema de equidistancias, este segmento y este otro son iguales. Estos dos segmentitos son iguales. ¿De acuerdo? Y para esta otra bisectriz sucede lo mismo, ¿no? Este segmento y este otro también son iguales. Ahí está, estos dos son iguales. Vemos acá que este segmento y este otro son iguales. Pero si todo esto me vale 6, si todo esto es 6, esto de acá también es 6, entonces cada parte acá debe ser 3. Esto vale 3 y esto vale 3. Pero como ya habíamos visto que este segmento que es igual a él también son iguales a la longitud de este segmento, esto también me vale 3. Ahora, ¿qué puedo anotar acá? Que esta distancia, esta longitud perpendicular es igual a 8. Este 8 lo puedo trasladar acá, esto vale 8. Y si esto vale 8, dado que este segmento vale 3, entonces X me resta es 5 unidades. La respuesta es 5. Bueno, como es un paralelogramo, 18, 18, 14. Esto también va a ser 14, ¿no? Mira, como estas líneas son paralelas, 2 beta y 2 alfa suman 180 grados. Lo que quiere decir que alfa y beta suman 90 grados, la mitad. Entonces, en este triángulo rectángulo, este ángulo es recto, vale 90. Vamos a aprovechar ese ángulo recto. Para ello voy a prolongar este lado. Es una forma de sacarle provecho a las bisectrices, ¿no? Y voy a prolongar este otro lado. Con ello estoy terminando de formar este triángulo isósceles, ¿no? Porque la altura también es bisectriz. Quiere decir que este segmento y este otro son iguales. Ahora, si él es 14 en el paralelogramo, si él es 14, esto de acá también vale 14. Y si él es 14 en el triángulo isósceles, si él es 14, esta longitud de acá también vale 14. Para llegar a conocer el valor de X, nota que en este trapecio, esto es un trapecio, tienes acá punto medio de este lado, esta base vale 18
y esta base vale 32, vamos a calcular la base media del trapecio, en el cual justamente al trazar la base media, el punto medio de este lado, punto medio de este lado, ¿no? Si esto de acá es 14, acá me queda 7, esto vale 7. A la hora de trazar ahí la base media, podrás observar acá que se está terminando de formar un triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo justamente está la solución. ¿Por qué? Porque un cateto es X, lo que te piden hallar, y el otro cateto es 7. Bueno, calcular la hipotenusa no es nada difícil porque viene a ser la base media de todo el trapecio. Y sabemos que la base media es la semisuma de las bases, ¿no? Sería 18 más 32 entre 2. 18 más 32 son 50. Entre 2 acá me queda 25. Justamente el triángulo rectángulo sombreado resultó ser notable. 7, 25 y 24. Por lo tanto, X, lo que me piden hallar, está quedando igual a 24. Bueno, se sabe que los cuadrados son congruentes. Entonces, empezamos por acá, ¿no? Este es diagonal de este cuadrado. El ángulo acá es igual a él y cada uno mide 45 grados. Acá 45 grados. De igual manera, como este es un cuadrado también, acá es un cuadrado. Acá el ángulo mide 90, entonces acá este ángulo me mide 45 grados también. Observa que si la longitud de este segmento es igual a n, ¿no? La longitud de este otro cateto también será igual a n. Si completamos acá el lado del cuadrado con m, todo esto es n más m. Todo esto de acá también me vale n más m. Entonces, si tú o si nosotros en todo caso prolongamos este segmento, acá estamos notando que esta longitud de acá también es n más m. Si él es n, acá me resta m. Y dado que el ángulo acá mide 45 grados, ya podemos observar dentro de este triángulo rectángulo que estoy acá sombreando. Que la longitud del segmento AL es m por la raíz cuadrada de 2, ¿no? Entonces lo reemplazamos en lo que me piden. Eso sería m raíz cuadrada de 2. Faltaría mh acá. La solución para encontrar mh estaría justamente dentro de este triángulo rectángulo de acá, ¿cierto? En ese triángulo rectángulo, lo que nosotros conocemos es la longitud de este cateto, que vale m. Pero mh, para poder calcularlo, hay que de alguna manera conocer los ángulos. Mira, si él es 45, ¿no? Este es el lado del cuadrado. Este es el lado del cuadrado. M más n, ¿no? O sea, todo este lado del cuadrado es también igual a él.
Eso nos deja entrever que este triángulo es isósceles. A ver, si la suma es 180 y él es 45, acá tiene 135. Entonces cada uno de estos ángulos debe ser 135 medios. 135 medios, ¿no? Y en este triángulo rectángulo, si él es 135 medios, este ángulo es la mitad, o sea, 45 medios. Y ya tenemos en este triángulo rectángulo prácticamente la solución, porque mira, ese triángulo es, en realidad es notable, ¿no? En todo caso lo podemos deducir. Si tenemos acá el triángulo rectángulo de 45 medios, que es el caso, ¿no? Y esto vale m de 90. Entonces trazamos por acá una cebiana. De todas las cebianas que podamos trazar, trazamos una tal que el ángulo acá sea también 45 medios. Más 45 medios acá me da 45 grados. Triángulo notable, si él es m, él es m. Y en ese triángulo la hipotenusa me vale m raíz cuadrada de 2. Triángulo isósceles, él también vale m raíz cuadrada de 2. ¿Ven? Entonces, como este triángulo es el triángulo de acá, si él es m, esto vale m más m raíz de 2, que, bueno, factorizando acá sería m por la raíz de 2 más 1. Y eso reemplazamos acá, ¿no? M por la raíz de 2 más 1. Bueno, aquel m se cancela. Y a L entre MH estaría quedando raíz de 2 sobre la raíz de 2 más 1, que luego de racionalizar, bueno, multiplicamos arriba y abajo por raíz de 2 menos 1, arriba raíz de 2 menos 1, abajo raíz de 2 menos 1, estaría quedando 2 menos raíz de 2. Según el gráfico ABCD y BPCQ son paralelogramos. Si O es el centro del paralelogramo ABCD, calcule la relación E igual PD sobre BS. Me piden esta relación BD o PD sobre BS. Muy bien, sabemos nosotros que como ABCD es un paralelogramo, ¿no es cierto? Entonces el centro también es su centro de simetría, ¿cierto? Entonces si me dicen que este ángulo es beta, lo podemos llevar para acá también, esto será beta. De igual manera, si él es beta, este ángulo de acá también es igual a beta, ¿no? Examinando un poco la figura. Por otro lado, BPCQ es otro paralelogramo. Estos lados son entonces paralelos. Vamos a aprovechar esa situación. Como estos son paralelos, voy a terminar acá de prolongar este segmento BP acá en este sentido, ¿no? Y también voy a prolongar AD o DA acá en este sentido, ¿no? Ahí, hasta que se interseca en este punto. Muy bien. Para hacer esto podemos observar que como estas líneas son paralelas y estas líneas de acá también son paralelas, entonces se nota que estos triángulos, este triángulo de acá y este otro triángulo que está por acá, son congruentes. Muy bien. Eso quiere decir que estas longitudes
Bueno, son iguales, pero hay que notar también lo siguiente, ¿no? Que este segmento de acá, ¿de acuerdo?, es igual a él, puesto que este cuadrilátero es un paralelogramo. Pero también nota que acá ya tienes la diagonal, ¿sí? La diagonal de este paralelogramo. Entonces, si tú trazas la otra diagonal, sucede algo acá interesante, ¿no? Que las diagonales se intersecan en su punto medio. Quiere decir que este segmento y este otro son iguales. Entonces, en este triángulo tienes que estas líneas son paralelas, y además este punto de acá es el punto medio de todo este lado. Eso ya me está indicando que este segmento es la base media, ¿no? Este segmento es la base media. Este punto es punto medio de este lado. También es igual, entonces BL es igual a BP. Por eso que este segmento y este otro son iguales, ¿no? Y este segmento y este otro también son iguales en este paralelogramo. Y como estas líneas son paralelas, este ángulo y este otro ángulo de acá son igualitos. Por eso estábamos comentando que estos dos triángulos son congruentes. Además, vamos a suponer que BS es de variable A. En este triángulo, por base media, si él es A, esto vale 2A. Por la congruencia, esto vale 2A. También nota que como él es el centro de este paralelogramo, habíamos visto en algún momento qué es lo que pasa con el centro de simetría de un cuadrilátero. El centro y su centro de simetría. Mira, si nosotros tenemos un paralelogramo, ¿ya? Un paralelogramo, y ubicas el centro de este cuadrilátero, a la hora de trazar este segmento que pasa por el centro, como él es el centro de simetría, este segmento es igual a él. Este segmento es igual a él. Este segmento es igual a él, ¿no? Y además de eso también, estos cuadriláteros, este cuadrilátero que se ha formado acá, este cuadrilátero, que es un trapecio, este es un trapecio, ¿no? Y este otro trapecio formado en este lado, ya esos dos trapecios son congruentes. Esos dos trapecios son congruentes realmente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué son congruentes? Bueno, lo que pasa es que sus ángulos, los ángulos de uno y los ángulos del otro son iguales, y los lados correspondientes también lo son. Este ángulo es igual a él, ¿no es cierto?, por el paralelogramo. Este ángulo es igual a él por las paralelas. Este ángulo es igual a él en el paralelogramo. Este lado es igual a este lado es igual a este lado, y este lado de acá es igual a este lado que está por acá. O sea, este par de trapecios que se forman son congruentes. Eso vamos a aplicar en el problema. Pues mira, si tú tienes acá que este es un paralelogramo, como él es el centro, a la hora de prolongar esta línea, tú la prolongas acá, dado que él es el centro, entonces este paralelogramo, perdón, este trapecio y este otro trapecio son congruentes. Pero además nota, por dato, como él vale beta, el ángulo de acá también vale beta. Entonces son trapecios congruentes, por lo que acabamos de ver. Y aparte de ello, son trapecios isósceles.
Estos ángulos son iguales y estos ángulos son iguales. ¿Qué quiere decir? Que las diagonales son iguales. Las diagonales son iguales. Por lo tanto, este segmento y este otro son iguales también. Y como este es un paralelogramo, los lados opuestos son iguales. Y acá observamos algo, mira. En este paralelogramo, los 4 lados son iguales. ¿Cómo se llama ese cuadrilátero, ese paralelogramo donde los 4 lados son iguales? Es un rombo. Y una característica del rombo es que sus diagonales son perpendiculares. ¿Ve? Ahí el ángulo vale 90. Como estas líneas son paralelas, entonces el ángulo de acá también es 90. ¿Te das cuenta? Eso ya nos permite observar que este triángulo rectángulo es notable de 60 y 30. ¿Ve? Y si él es 30, que se le opone 2a, la hipotenusa debe ser el doble, o sea 4a. Entonces reemplazamos, ¿no? Reemplazamos en lo que nos piden hallar, ¿ven? La expresión E es igual PD a PD nos ha quedado vale 4a, en tanto que BS le habíamos colocado a nada más. Simplificando esa expresión E, que está quedando igual a 4 unidades.